Felipe Calderón Hinojosa nació el 18 de agosto de 1962 en Morelia, Michoacán, y está casado con Margarita Zavala Gómez del Campo, con quien tiene 3 hijos. Es abogado por la Escuela Libre de Derecho, maestro en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y egresado de la maestría en Administración Pública en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. Desde los inicios de su carrera, formó parte del Partido Acción Nacional, desempeñando cargos como secretario de Estudios en 1987, secretario nacional juvenil en 1991, secretario general en 1993 y representante del PAN ante el Instituto Federal Electoral en el periodo de 1994 a 1995. Felipe Calderón ha desempeñado diversos cargos públicos, entre los que se encuentran representante a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de 1988 a 1991, diputado federal en la 55 legislatura del 91 al 94, diputado federal de la 58 legislatura en el 2000, presidente de la Junta de Coordinación Política 2002, vicepresidente de la Organización Demócrata Cristiana de América, director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos 2003, secretario de Energía también en el 2003, candidato del PAN a la presidencia de la República 2005 y presidente de los Estados Unidos Mexicanos del 2006 al 2002. La situación económica mundial al inicio del sexenio de Felipe Calderón se vio caracterizada por los siguientes aspectos. El crecimiento de China y la India representaba una de las amenazas más graves y una de las mayores oportunidades económicas de la época. Las decisiones de estos países traerían un desarrollo basado en tecnologías eficientes y en una administración más sabia de los recursos. La crisis mundial de recursos era evidente debido a la subida del precio del petróleo en Indonesia, a la presión creciente sobre los bosques y las pesquerías de Brasil y a la pérdida de puestos de trabajo en la industria manufacturera de América Central. La reforma económica de China, de Xi Jinping, quería una nueva senda hacia la industrialización basada en la tecnología, un bajo consumo de recursos, una contaminación reducida y una asignación óptima de los recursos humanos. La situación económica en México durante el sexenio de Felipe Calderón la podemos dividir por años. En el 2006, en su segundo día como presidente de México, Calderón promulgó un decreto de austeridad, en el cual redujo en 10% su propio sueldo y el de todos los miembros de su gabinete, y ordenó otros recortes de gastos para ahorrar aproximadamente 25.500 millones de pesos. En el 2007, no existe una gran variación económica, pues el gobierno se concentró en la lucha contra el narcotráfico. En el 2008, la economía mexicana había terminado 2007 con un crecimiento del PIB de 3.3%, pero en el 2008 solo logró otro incremento del 1.2%. En el 2009, en su comienzo, Estados Unidos tuvo una fuerte recesión económica que prometía afectar a México de manera importante y desequilibrante. Sin embargo, el gobierno mexicano supo manejar la crisis para que ésta se comportara como desaceleración, crecer a un ritmo menor que en periodo previo, pero crecer. Calderón llegó a la mitad del sexenio acompañado de la peor crisis económica desde 1995, aspecto que provocó que el PIB mexicano se contrajera en un 6%. En 2010, el cuarto año de gobierno se caracterizó por una evidente recuperación, pues la economía mexicana creció 5.5% en solo 12 meses. En el 2011 y 12, la economía mexicana creció 3.9% en 2011 y 3.3% en el 2012. En términos más generales, el documento titulado México Country Briefing 2013 sostiene que la lucha emprendida por Felipe Calderón contra la delincuencia organizada llevó a México a una crisis económica y de seguridad. La estrategia en contra del narcotráfico de Calderón provocó fuga de inversión, cierre de muchas pequeñas empresas, pérdida de empleos, hogares abandonados y una escala de violencia que representa una amenaza creciente para la seguridad nacional. Según la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, en 2011 unos 160,000 negocios suspendieron sus actividades debido al crimen organizado. Y en 2010, México perdió casi $4,000 millones en inversión directa.
Calderón propuso el aumento salarial de los militares mexicanos e impulsó la modernización de los cuerpos policíacos del país, implementando programas y estrategias nacionales de seguridad, como el proyecto Plataforma México, que entre otras cosas se refiere a la existencia y puesta en marcha de un sistema único criminal en todo el país. A un mes de comenzar su gobierno, Calderón se enfrentó a la crisis que trajo la súbita elevación del precio del maíz y de la tortilla, llegando a duplicarse el costo de esta última. La intervención de la presidencia se dio a través de los secretarios de Economía, Agricultura y el director de la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco. Aunque se cree, fue una reacción muy tardía. Esta intervención desembocó en el Pacto Económico para la Estabilización de la Tortilla, provocando que el precio del alimento básico se estabilizara. En temas de seguridad, declaró una nueva campaña contra el narcotráfico, donde involucró directamente al ejército mexicano, sobre todo en operativos especiales en diversos estados de la República, donde los niveles de ejecuciones aumentaron de manera significativa. Calderón remarcó que durante la difícil época de la economía mundial en su sexenio, México generó más de 2.240.000 empleos desde 2007. No obstante, entre las cifras negativas se presentó que hay 2.5 millones de mexicanos desempleados y que alrededor de 14.2 millones obtienen ingresos del sector informal de la economía. Miguel Marón Mansur destacó que durante el gobierno de Calderón se han creado 51.520 empresas y que los apoyos a la micro, pequeñas y mediana empresas se han incrementado hasta el 600% de 2006 a 2012, siendo el sexenio que mayor inversión ha otorgado a este rubro. Aciertos y desaciertos de su gobierno. Desaciertos. En octubre de 2007, 22 trabajadores de Pemex murieron debido a un accidente en la plataforma petrolera Usumacinta, revelando así las condiciones de inseguridad en las que trabaja el personal de Petróleos Mexicanos en esta locación. El proyecto Aceite Terciario del Golfo, conocido como Proyecto Chicontepec, ha causado desde 207 pérdidas por 18.000 millones de pesos. El 5 de junio del 2009, 49 niños murieron en la guardería ABC en la ciudad de Hermosillo, Sonora, debido a un incendio en la misma. Hasta la fecha, solo una persona ha sido procesada por esta negligencia. En octubre del 2009, Calderón anunció la desaparición de la empresa Luz y Fuerza del Centro, dejando así más de 44.000 personas desempleadas. En el año 2010, los festejos por el bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución causaron polémica por supuestos gastos excesivos y falta de transparencia en el manejo de los recursos. La construcción de la Estera de Luz costó más de lo planeado y se retrasó 15 meses de lo previsto. Mexicana de Aviación, una de las aerolíneas más importantes del país, se declaró en quiebra a principios del año 2010 y el 28 de agosto suspendió de manera indefinida la venta de boletos. Hasta la fecha, la empresa no ha reactivado operaciones. El 21 de agosto de 2011 se encontró una fosa clandestina con 72 cadáveres de inmigrantes centroamericanos en Tamaulipas. Los responsables de la mayoría de las muertes de estas personas eran las propias autoridades migratorias del país. En octubre de 2012, el Bester Gordillo fue reelegida como presidenta del sindicato magisterial. La política de seguridad y guerra contra el narcotráfico dejó más de 80.000 muertos, 10.000 desaparecidos y 1.5 millones de desplazados durante todo el sexenio, ubicándolo así como el sexenio con los índices de violencia más altos de la historia. De acuerdo con la OCDE, la diferencia en las clases sociales se agudizó durante el sexenio, pues las personas más adineradas ganan hasta 27 veces más que las personas más pobres. Los aciertos. En la edición 2013, México subió 5 posiciones en el índice de facilidad para hacer negocios, presentado por el Banco Mundial, colocando así en la posición 48 de 185 países. En el año 2010, México recibió el Premio Nueva Economía al Desarrollo Económico y la Cohesión Social, otorgado por la organización española Nueva Economía Forum. Se destinaron más de 350 millones de pesos a infraestructura carretera. Se desarrollaron proyectos de gran magnitud, como la hidroeléctrica La Yesca, en Jalisco, el puente Baluarte, carretera que conecta Durango y Mazatlán, y el túnel emisor Oriente en el Estado de México. Durante el sexenio de Calderón se vivió la inflación más baja de la historia y se rompió récord en la acumulación de reservas internacionales. En marzo del 2011 se elevaron a rango constitucional los derechos humanos.
Se redujo la deuda externa de un 45% a solo un 19%. México se posicionó en el lugar número 14 de las economías del mundo, a pesar de la caída del PIB causado por la crisis internacional del 2008. Solo en el 2011 se invirtieron 670 millones de pesos en infraestructura, lo que causó un constante crecimiento en este sector público. Se instauró un seguro popular para todas las generaciones a partir del 1 de diciembre del 2006. En 2011, se anunció que México redujo su tasa de deforestación de bosques y selvas en un 34%. La deforestación se redujo de 250.000 hectáreas anuales a 152.000. Se aumentó la tasa de producción automovilística en un 13.1%. Desde el 2011, México produce 2.5 millones de autos. La empresa Volkswagen decidió construir una planta de Audi en la ciudad de Puebla. Se modificó el artículo 3 constitucional, que ahora incluye a la educación media superior como obligatoria. Se espera la cobertura universal en educación para el año 2022.